Muchas bendiciones. Quiero bendecirte en esta hermosa hora, en este hermoso día. Hoy traigo un tema poderosísimo que yo sé que será de gran edificación para muchos de ustedes. Así que espero que le den me gusta, que todo el que vaya entrando comparta la transmisión. Así que le bendigo en el nombre de Jesús. Bienvenido a este espacio, Ministerio de Liberación, Éxodo 34:10. Hoy te traigo una enseñanza edificante que yo sé que arrojará luz a tus preguntas, arrojará luz a tu mente, a tu vida. Y yo sé que el Espíritu de Dios traerá una revelación fresca para tu espíritu. Bueno, el tema que hoy estaremos hablando trata de liberaciones que van de la mano con la brujería. Usted que está en el ministerio practicando lo que es la liberación, ya que Jesús nos ha llamado a todo creyente, a todo cristiano, de que en su nombre podemos echar fuera demonios. Es decir, no necesitas solo tener un ministerio, porque verdaderamente la Biblia dice, ni registra, de que la liberación es un ministerio, sino que todo creyente, todo hermano que cree en Jesús es llamado en su nombre a echar fuera demonios, a echar fuera ciertos espíritus que hoy en día quizá le hacen la guerra. Pero mi objetivo es traerte luz para que tú no puedas desviarte en medio de los caminos de Dios y en medio de la liberación. Quise hacer este tema porque hay muchas personas que preguntan y que se quedan con lagunas y que se hacen las preguntas, pero nuestro objetivo es arrojar luz a tu vida conforme a las palabras de Dios. Por lo tanto, yo quiero leer la palabra de Dios en el libro Primera de Samuel, su capítulo 28, versículo 6 en adelante. Por ser palabra de Dios, leemos en el nombre poderoso de Jesús. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces, dice el capítulo 7, Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Bueno, ya todo ha empezado de mal en peor. Vemos que el hombre empezó a consultar a Dios y Dios no le contestó. Pero ese desenlace vamos a hablar un poco de él más adelante. Así que quiero leerle algo que escribí conforme también a la palabra. Cabe destacar que cuando estamos en una liberación y utilizamos las tinieblas para que cuya liberación se efectúe, tanto el paciente como la persona corren peligro, con puertas que pueden abrirse por dichas prácticas, tanto de invocaciones de ángeles que no están en la Biblia, como demonios, para que dicha liberación se efectúe. Tenemos que tener cuidado con caer en prácticas que no están correctas, o de utilizar un demonio para nuestro beneficio de dicha información, que pueda llegar a una consulta como si fuéramos a ir donde un brujo, que estuviéramos asistiendo para saber sobre la vida de los demás, ya que cuya vida y dador de ella, nuestro Dios, es el único, como dice las Escrituras, que puede hablar o revelar sobre cuya persona es Dios. Veamos qué dice la Biblia con referente a esto.
Primera de Corintios, su capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios mío, hermano, esto está interesante. Aquí estoy hablando de personas que cuando entran a un modo de consultar a un demonio en cuya liberación y de empezar a preguntarle sobre la vida de las demás personas, sobre la vida de cada persona que le llegue a la cabeza o se le antoje, usted está haciendo lo mismo que usted ir a un lugar de brujería y consultar a un demonio. Porque primeramente, cuando alguien va a un lugar de brujería, no es el brujo quien le está hablando, sino es el demonio, la influencia que está poseyendo al brujo. Acá en mi país se le dice montar, en otras naciones se le dice se le subió, ya que en el término de lo que es la liberación podríamos utilizar el término poseer. Es decir, un demonio toma el control de dicho brujo, de dicha persona, de la cual esté siendo manipulada. Es decir, un medium, el término medium es el puente que se utiliza para canalizar lo que es un demonio o una influencia paranormal para poder transferir hacia el mundo material. Es decir, es el camino, es el puente, es lo que significa la palabra medium. Por lo tanto, cuando usted en cuya liberación está enfocado en saber la vida de los demás, preguntándole a un demonio, ya que la palabra es clara en Corintios, que el que revela es Dios, que el que te da la iluminación es Dios. Por lo tanto, para entrar en estas prácticas de liberación que van de la mano con la brujería, para tú preguntarle a un demonio, que un demonio es muy engañador, muy mentiroso, ¿por qué tú no le preguntas a Dios, como hombre de Dios, qué es lo que corresponde? Preguntarle qué clase de demonio, qué clase de espíritu se encuentra dentro de cuya o dicha persona. Ya que los demonios, tenemos que tener en claro, son expertos en engañar a las personas. Y si usted no tiene un conocimiento, si usted no tiene un razonamiento en lo que es la palabra de Dios, usted puede ser engañado con facilidad. Ya porque usted se esté llevando de cuyas manifestaciones, que usted diga, no, pero se está viendo la manifestación, Dios está usando a dicho hombre, se están viendo que los demonios se están manifestando, hermano. No es la persona, yo incluyéndome, no soy yo que he hecho los demonios fuera, sino es en el nombre de Jesús. Las manifestaciones siempre ocurrirán porque se está haciendo en cuyo dicho nombre, que no es el suyo, sino en el nombre de Jesús. Claro que va a haber manifestaciones. Por lo tanto, usted como ve manifestaciones, se lleva de todo lo que dice la gente y no evalúa, ni se sienta a meditar ni a pensar, pero espérate, esto como que me contradice las escrituras, esto como que me choca. Porque para yo preguntarle a un demonio sobre la vida de otra persona, sobre la vida de alguien, ¿qué tengo que hacer yo? Preguntárselo a Dios, porque ya cuyo demonio que está ahí puede mentirme, yo puedo creer eso, lo que él me está diciendo, porque lo dijo él. Donde no es así, donde cuyo espíritu lo que busca traer división, contienda, destrucción, y que las cosas no puedan fluir. Por lo tanto, puede ser engañado en una liberación. Por eso, el que está ministrando liberación o ejerciendo esta función, tiene que ir acorde a las escrituras. Por eso en una ocasión, a Jesús
aquellas personas, escribas, fariseos, le refutaron de que si él echaba espíritu en nombre de Belcebú. Pero Jesús, más sin embargo, empieza a decir: yo no hago esto en nombre de Belcebú. Belcebú no puede echar fuera Belcebú. Por lo tanto, como creyente, no podemos utilizar a las tinieblas para querer saber todo. Tenemos que tener cuidado con esto, porque podemos ser confundidos y desviados de nuestra fe, así como dice la Biblia. Pero quiero leerte el primer punto. ¿Por qué no podemos preguntar a un demonio por la vida de los demás o interrogarlo? Es la primera pregunta que yo me hago. ¿Por qué no podemos preguntarle? Con esto no estoy quitando de que sí hay tipos de preguntas que no se puedan preguntar. Claro está, hay dichas preguntas que sí pueden preguntarse en una liberación. ¿Como cuáles? Todo acorde a cómo te vaya a ayudar en la liberación para romper, y muchas veces aún así también te mienten. Pregunta como cuáles: ¿cómo entraste? ¿Qué haces en este cuerpo? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu legalidad? Ya que ahí tú no estás entrando en una consulta de saber la vida de los demás, como cuando uno va a la brujería, que usted le pregunta: ¿cómo está mi suerte? ¿Cómo me va a ir en el futuro? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo usted ve a mi madre? ¿Cómo usted ve a mi padre? Ahí está el problema. Entonces, hoy en día, muchas veces yo he dicho: ¿y dónde es que está la mente del ser humano hoy en día? Que no se sienta ni siquiera a meditar, que todo lo celebran, todo lo aplauden, pero no se sientan a evaluar por las escrituras lo que está mal y lo que está incorrecto. Por lo tanto, mi objetivo es traerte luz, es traer revelación para que tú puedas caminar bien de la manera incorrecta delante de Dios. Leamos qué dice el libro de Juan, su capítulo 8, versículo 44. Presentad al diablo como padre, presenta al diablo como padre de mentira. En Juan 8:44, la Biblia presenta al diablo como padre de mentira. Podríamos decir que asimismo, como es el líder de la potestad demoníaca, y también los que trabajan para su reino son como él, por eso Dios prohíbe consultar estas entidades, ya que cuyas entidades son como sus líderes, expertos en mentir. Por lo tanto, no podemos caer en su juego, ya que el único que puede escudriñar el pensamiento, el corazón, es Dios, dice la Biblia. Es decir, un demonio no tiene la capacidad de llegar donde llega el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Es decir, un demonio no tiene la capacidad de leerle la mente a ningún ser humano, de conocer su pensamiento, ya que la Biblia dice que el único que puede saber los pensamientos del hombre y puede conocer el corazón del hombre a profundidad se llama Dios. Por lo tanto, los demonios son expertos en engañar a las personas. Por lo tanto, cuando usted utiliza en medio de la liberación un demonio para usted preguntarle sobre la vida de un hombre de Dios, para usted preguntarle sobre la vida de su hija, de su hijo, usted está entrando en una práctica que va de la mano con la brujería.
porque a quien usted está consultando es a un demonio, al quien usted debe de preguntarle qué espíritu, qué está pasando con su familiar, qué está pasando con esa persona, es a Dios, quien es que escudriña los corazones y los pensamientos de dicha persona. Es decir, las tinieblas, como es un reino que trabaja unido y es un reino que no está desunido, nunca las tinieblas se va a tirar, como en dicha palabra en buen dominicano, para adelante. Es decir, se van ellos mismos a desenmascarar a sí mismos. Imposible, ya que todo esto le trae consigo con su amo un castigo. Por lo tanto, nunca van a quererse atacar a sí mismos y nunca van a querer revelarle dichos problemas. Es aquí donde cabe destacar la mentira y el engaño más grande que se ha visto en una liberación. ¿Cómo es que cuando el demonio se manifiesta y se le hace la pregunta, tú estás en la vida de su hija, ¿qué demonio está? El demonio viene aquí y dice esto: sí, yo estoy en su mamá, en su papá, en su tío, en su hermano, en Perencejo y en fulano de tal, y así por etcétera. Por lo tanto, cuando usted analiza y medita en la palabra de Dios, que el único que puede estar en un mismo lugar a la misma vez o en varios lugares a la misma vez se llama Dios, ya que dicho espíritu te está mintiendo. Allí puede hacer que lo que haya un demonio haciendo la misma función que él, pero no es que él estando aquí está en cada uno de ellos a la misma vez. Es algo ilógico. Por lo tanto, no podemos dejarnos llevar solo de que usted vea que se esté haciendo el milagro de la manifestación, porque hay personas que, si usted sabía que no son cristianos, que se camuflajean, que van a nuestro país vecino y compran poder del ocultismo para sanar, libertar, y están dentro de la misma iglesia, tanto como satanista, como brujo, con asignaciones para destruir. Y usted, porque ve una manifestación, dice Dios está ahí, donde la Biblia dice que debemos de sopesar los espíritus, debemos de evaluarlo, ya que el modo de interrogación, esta palabra, lo que tiene que ver con una investigación, con algo que se está evaluando. Por lo tanto, tú no puedes caer en esta práctica. Tienes que tener mucho cuidado, porque hay puertas que puede abrir a través de esto, ya que he dicho que el único que liberta se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando usted ve que Dios no está usando a nosotros o está usando a un hermano, ya no es Él que está haciendo eso, sino el nombre que está sobre todo nombre, de lo cual está trayendo un afecto en lo que Él está diciendo. Por lo tanto, el problema no es que estos hombres, quizá hoy en día, o las personas que estén haciendo dicha práctica, no son hombres de Dios. Claro que no. En eso no quitamos mérito. Son hombres de Dios todo el que entre en esta práctica, pero son hombres de Dios que se han dejado confundir y se han dejado llevar por dicho demonio o por lo que diga un demonio, ya que al quien usted quiera preguntarle para saber de su vida o de usted es a Dios. Cuando yo quiero saber algo, por ejemplo, qué clase de armadura yo tengo, cuántos ángeles Dios ha puesto a mi disposición, bueno, yo se lo pregunto a Dios.
No tengo por qué en medio de una liberación decirle al demonio cuál es mi armadura, cuántos ángeles tengo, ya que me puede mentir y esa mentira puede desviarme de lo que es la fe o de lo que son mis creencias, mis principios acorde de las Escrituras. Así que cuando tú veas algo, tanto de mí como de nosotros, de este ministerio, que te parezca confuso, tu deber es ir, escudriñar la palabra, meditar, investigar acorde a la palabra, a ver dónde tú puedes llegar, pero no es tú llevarte de cosas que van incorrectas en contra de las Escrituras. Por lo tanto, habrán revelaciones que vienen de Dios, pero que no chocan con lo ya escrito. Pero hay otras que cuando tú meditas a través de las Escrituras, sí chocan con las Escrituras. A pesar de que estemos dando una revelación, una información que no se encuentra en las Escrituras, pero no está trayendo una contrariedad con lo ya escrito. Pero hay otro tipo de enseñanza o de práctica que sí chocan con lo que ya está escrito, porque están hablando lo mismo que está en la Biblia, pero de manera contraria a lo que está en las Escrituras. Ahí hay un problema, ya que el único que está para confundir, para destruir, se llama a Satán. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un demonio está engañando? Nos damos cuenta primeramente cuando el demonio está contradiciendo la palabra de Dios. Como le acababa de decir, que está dique en dichos en demás cuerpos. Podríamos decir que a la misma vez es imposible que una persona, que un demonio pueda estar a la misma vez en distintos cuerpos. Por lo tanto, ya que puede ser engañado, ya que un demonio puede decirte también, otro de sus engaños, que tú tienes arcángeles, que tú tienes querubines, serafines, ya que este tipo de especie no es un ángel, el arcángel no es un ángel, el querubín no es un ángel, el serafín no es un ángel, ya que cabe destacar que esta jerarquía está en otros niveles y son utilizadas para otros, ya que la palabra ángel lo que significa mensajero, y a través de quien Dios te puede dar un mensaje es a través de un ángel, ya que el arcángel, tanto Miguel como Gabriel, vemos en las Escrituras que se utilizaron ya para guerra espiritual de alto nivel, es decir, ya para, cabe destacar, para jerarquía como principado, potestades y otras entidades de jerarquía mayor. Pero estas especies es imposible que Dios se la asigne a un hombre, pero si en una liberación donde se está peleando un caso fuerte, usted puede proclamar el arcángel Miguel y en pocas ocasiones él se va a aparecer y va a hacer el rompimiento, pero no es que llegó, que yo voy a llamar un arcángel, un ángel, por un nombre o por otro nombre que no está ni en la Biblia, queriéndolo llamar, no, que voy a llamar el tal ángel, qué sé yo, que yo escuché un conocimiento que dice que hay un ángel, que esto, que para el otro, para aquello. Hermano, no podemos salirnos de lo que ya está escrito, de las Santas Escrituras. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esto. La otra parte que puede decir es que Satanás o un principado o una potestad es lo siguiente, es que puede decirte una verdad disfrazada con un engaño.
Es decir, por ejemplo, hablarte algo de la Biblia o usar un término o una palabra para disfrazar un engaño. Como por ejemplo, ¿qué pasó con Jesús en el desierto? Le dijo a Satán: lánzate que el Señor tu Dios enviará sus ángeles. Mas Jesús le respondió. Es decir, Satanás le dijo una verdad, pero una verdad como camuflajeada. Es lo que pasa también muchas veces en la liberación, que si tú no tienes tu discernimiento, si tú no estás activo, si tú no estás al atento o no estás dependiendo de la revelación del Espíritu Santo, puedes ser engañado con una verdad. Ahora, mas Jesús les dijo: no tentará al Señor tu Dios. Aún así, como la serpiente también engañó a Eva con una gran verdad disfrazada de engaño, para desviarlo de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo esta palabra en 2 de Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentidos sean de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Repito, sea extraviado. Quiero repetir el texto. Pero temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva, así que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Es decir, que por medio de una gran verdad, nuestros sentidos pueden ser extraviados a través de que nos estén camuflajeando una verdad, pero detrás se esconda un dulce engaño. Por eso yo no le puedo creer todos los cuentos o todas las cosas que digan los demonios, ya que cuando usted medita en lo que un demonio dice, al final de cuentas todo es mentira. Hay un mayor porcentaje de que siempre dicen la mentira. En otro caso, los demonios van a querer hacerse pasar como ángeles para engañarte, hacerte creer que Dios quiere hablarte. Hay casos que sí han pasado, no estoy quitando con esto, pero hay otros que nos damos cuenta que es un engaño cuando contradicen la palabra de Dios, recordando que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz, ya que dicho ángel no puede poseer un cuerpo, mucho menos si habla cosas que evaluamos por la palabra que no tienen sentido, y como vemos en dichas revelaciones choca con lo ya escrito y hablando incoherencia. Es decir, hermano, cuando dicho ángel, como les decía, está dando dicha información, ya que los ángeles no tienen la capacidad de poseer un cuerpo, tanto de la parte del ocultismo, pude entender esto cuando yo practicaba la brujería, cuando yo asistía donde un sacerdote de Satanás, cuando se presentaba un ser caído, un ángel caído, él me enseñó que no podía poseerlo, sino que se le ponía al lado y le tomaba su conciencia, ya que dicho ser tiene un nivel de energía que puede hasta matarlo. Tenía que hacer rito, amarrarse ciertas cosas para poder soportar la energía, porque muchas veces lo dejaba sin aliento, muchas veces lo dejaba como
muriéndose, sin fuerza. Por lo tanto, tenía que hacer muchas cosas para poder soportar estos tipos de energía. De lo cual, en la liberación también podemos ver, y a través de la palabra, que un ángel no tiene la capacidad de poseer un cuerpo. Lo más que tiene es de ponerse al lado y podría tomarle quizás la conciencia o hablarle o aparecérsele en visión y darle un mensaje. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando en dicha práctica, porque hemos tenido práctica en la liberación que se han manifestado de que cuyo ángel, entre comillas, que sabemos que no eran ángeles nada, y han dicho: queremos dar tu mensaje de parte de Dios. Pero aquí una de las maneras de tú darte cuenta es cuando dicho mensaje va en contra de las escrituras. Cuando tú has dicho ángel, le menciona a Jesús y se revoltea. O cuando está dicho ángel, ya que los únicos que pueden dar un mensaje, como dije, son los ángeles. Un querubín ni un serafín puede dar un mensaje a través de una persona. Eso es imposible, hermano. Eso es un engaño del mismísimo diablo. Ya que un ángel, la Biblia dice que es un mensajero. Cuando buscas la palabra ángel, en una de sus connotaciones vas a encontrar la palabra mensajero, ya que un ángel era lo que Dios utilizaba para emitir un mensaje o para darle cierta revelación y hablarle a cualquier persona a través de un ángel. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con dicha práctica que estemos haciendo, porque podemos ser engañados. Como he estado en liberaciones y se han manifestado demonios haciéndose pasar por ángeles, pero es aquí cuando Dios nos revela. Por eso tenemos que estar atentos y preguntarle al Espíritu Santo: ¿es un ángel que quiere hablarme o es un demonio tratando de engañarme? Instantáneamente, ya por la experiencia, Dios revela, Dios muestra, y allí ejercemos la voluntad de Dios. Allí de una vez los demonios han dicho, he estado también en liberaciones con el apóstol, y como ya tenemos el discernimiento y sabemos, de una vez dicen: ja, 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 me descubriste, quisimos engañarte, pero no podremos engañarte, me descubriste, ustedes saben demasiado. Pero ¿por qué dicen que sabemos demasiado? Porque no nos dejamos llevar de todo lo que ellos dicen, ya que nosotros nos basamos a lo que dicen las escrituras, a lo que dice la palabra de Dios, porque hemos entendido que lo que único que esconde la verdad es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que son verdades y son justicia. Mas sin embargo, como los demonios, su padre es el padre de mentira, y ellos están siendo comandados por él, por su líder, también eso lo hace a ellos hijos de mentira. Por lo tanto, nunca traerán una verdad literalmente, sino tratarán de buscar la manera de cómo confundirte. Y de eso debemos estar cuidándonos, así como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado de no extraviarnos, en pocas palabras, de no desviarnos de los principios que tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermano, antes de usted preguntarle a un demonio por la vida de su hija, por la vida de su hijo, por la vida de un hermano, tiene que tener cuidado, porque allí es lo mismo que usted vaya a un lugar de brujería y vaya a consultar a un brujo. Es lo mismo, es un demonio que está hablando a través del brujo. Es lo mismito que usted va a hacer también con el demonio que está ahí en esa posesión. Que lo que puede engañarlo a usted y usted creer o desviarse en una falsa doctrina demoníaca. Tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto,
La Biblia habla que debemos de sopesar los espíritus. Debemos de medir las cosas. Pero espérate, acá el que le está hablando a esta persona es un demonio, no es un ángel. Aquí el que está queriendo engañar a este hombre aquel que está queriendo engañar a este hombre es un demonio. Ahora, usted quiere ver la claridad, porque yo he estado en liberaciones y hay demonios que no han hecho todo este tipo de cosas, pero más sin embargo uno le dice, pero la Biblia dice esto y esto y esto, y ahí se ríen y empiezan a decir, wow, me descubriste. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Mire aquí que dice la Biblia con referencia a esto. Mas así aún en Gálatas, primera de Gálatas, quiero leer primera de Gálatas, su capítulo 1, versículo 8 al 9. Mire que dice la Biblia. Mas así aún nosotros, o un ángel, oye que dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema tiene que ver con maldito. En pocas palabras, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea un maldito. Es decir, mira la consecuencia que se está buscando una persona haciendo estos tipos de prácticas o haciendo estos tipos de cosas que no están correctas y va contrario a lo que ya la Biblia establece. Tenemos que tener cuidado. Quiero leer donde leí al principio nuevamente, que aquí traigo algo poderoso a través de la palabra. Donde acababa de leer al principio, primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Por qué la manda a buscar? Porque ya él hubiese mandado un decreto de que sacó a todos los hechiceros, magos, adivinos fuera de aquel lugar. Por lo tanto, manda a buscar, porque en el entorno donde está no se encuentra ninguna. Va y consulta. ¿Pero por qué va y consulta? Vemos en este texto. Porque entró en un estado de desesperación. Ya que no podemos entrar en esta práctica, ya que Dios no nos haya dicho o revelado. Recuerden, aunque los demonios te den el nombre o no te lo den, como quiera van para afuera en el nombre de Jesús, porque es en su nombre. Si te ayuda saberlo o que ellos se identifiquen, porque le quita fuerza, le quita legalidad, porque ya se han puesto a la intemperie. Pero no es que usted se va a quedar frustrado si se lo dijo el nombre o no se lo dijo. O se va a estar en un estado de desesperación, que es en el estado que entró aquí Saúl. Ya que vio que Dios no le hablaba ni por los profetas, ni por revelación. Así hay muchos ministros hoy en día en la liberación, que cuando Dios no le habla, cuando el Espíritu de Dios no le habla, cuando Dios no le habla a través de los profetas, en medio de la liberación, consultan a un demonio. Y da pena decirlo. Empiezan a preguntarle cosas que Dios tiene que revelárselas y preguntarle a Dios, ya que Dios va a revelarte cuando es el tiempo de que tú estés preparado para dicha información. Porque Dios a todos los profetas no les reveló instantáneamente. Tuvo que pasar un desenlace de tiempo, tuvo que pasar un momento para que Dios volviera a hablarle a los profetas y revelarle y darle la revelación. Pero hoy en día el problema es que hoy en día los hombres de Dios no quieren esperar el tiempo donde Dios traiga la revelación fresca
Por lo tanto, se ven muy desesperados y acuden como Saúl a consultar el demonio, a preguntarle cosas que quizá ellos le han preguntado a Dios, pero como quizá Dios se ha tardado, no le ha dado la revelación, porque usted no haya entrado en una profundidad de búsqueda de ayuno, buscando la revelación de Dios, y tenga que acudir a preguntarle a un demonio sobre todas las cosas que te hayan de venir para tu vida. Esto es una consulta. Esto es usted entrar a lo que es la brujería. Por eso el tema se llama liberaciones que van de la mano con la brujería. Por lo tanto, vamos a ver qué es el Urim. En la antigüedad, el Urim y el Tumim eran dos piedras colocadas. Es decir, que cuando Dios no le habló por el Urim, quiero hablarte qué es el Urim para que puedas entender. Cuando eran dos piedras colocadas en el pectoral del sumo sacerdote de Israel, enfrente al velo del Santísimo, se consultaba a Jehová, y dependiendo de la piedra que se sacara del sumo sacerdote, era confirmada una respuesta positiva o negativa, siempre con la premisa de que esa era la opinión de Dios ante la interrogante planteada. Es decir, que también Saúl fue donde un sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, Dios no le contestó a través de este Urim. Por lo tanto, hay personas que cuando ve que Dios no le contesta, Dios no le da respuesta, tienen que ir donde un brujo o donde un ministro que practique la preguntadera o las interrogaciones a un demonio para saber de la vida de los demás, ya que, como claro está, el único que revela los pensamientos, el corazón, se llama Dios, ya que puede ser engañado, porque los demonios pueden decir lo que se le pegue en gana. Como hemos visto bastantes engaños de demonios, decir tal hombre de Dios está fornicando, está adulterando, está mal, se cree el macho alfa, se cree el más grande, se ha creído el único en el ministerio. Hermano, los demonios son capaces de eso y más, porque para eso están en la tierra, para destruirnos, matarnos y acabarnos. Así que espero que haya sido bastante claro. Le bendigo a toda la audiencia. Voy a hacer una oración para que Dios te desvíe de toda contrariedad, de toda influencia que no quiere que tú puedas fluir en los caminos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mira todos los hermanos que se encuentran acá. Yo te pido que te lleve todo espíritu de confusión. Yo te pido que te lleve toda interrogante contraria, Padre, pero que en el nombre de Jesús se esté rompiendo toda barrera en esta hora. Se esté yendo todo espíritu de confusión. Se esté rompiendo toda barrera. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, se rompe todo obstáculo de las tinieblas. Le doy orden a todo espíritu de confusión que sale en forma de todo eructo de abostezo y empieza a soltar los cuerpos. Todo aquel que esté bajo la influencia de mi voz, yo le ordeno en el nombre de Jesús que empieza a soltar los cuerpos ahora, que empieza a soltar la vida ahora. Todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiere desviarte, que quiere confundirte de tu fe, Padre, en el nombre de Jesús, se rompe ahora en el nombre de Jesús, porque declaramos liberación, declaramos rompimiento, declaramos que Dios empieza a establecer a ti, espíritu de las tinieblas, a ti, espíritu que has estado atacando la vida de esta persona, que doy orden que suelta el cuerpo ahora en el nombre de Jesús, y todo lo que se levanta en tu contra, todo argumento contrario, todo lo que se levante en contra de tu vida, le doy orden que ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sueltan tu cuerpo ahora, y todo
espíritu que quiera traer una contrariedad, que quiera traer confusión, a ti te digo, sé libre ahora, sé libre ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos estaremos viendo para una próxima entrega.